Buenas noches, Gracias, abogada. compañero. Ya. Buenas noches, abogada. Jamie Coropoima. Somos el grupo 4. Está conformado por Mireya Landazuri, Araceli Erazo, Robert Suárez y mi persona, Heidi Reyes. El tema que vamos a hablar es sobre la teoría geológica de Carlos Cosio. A continuación, mi compañero le va a hablar sobre el tema. Muy buenas noches, compañeros. Buenas noches, profesora. Nosotros somos el grupo número 4 y nuestro tema fue Teoría Geológica de Carlos Cosio. Para esto vamos a hacer una pequeña introducción. La teoría geológica del derecho formulada por el jurista argentino Carlos Cosio se presenta como una aproximación revolucionaria en la filosofía jurídica. Esta teoría propone una comprensión del derecho centrada en la experiencia subjetiva del individuo al que se denomina ego. Cosio, influenciado por la fenología de Edmund Husserl y la filosofía existencial de Martin Heidegger, desarrolló su teoría en un contexto denominado por el positivismo jurídico y el formulismo normativo, ofreciendo una perspectiva que enfatiza la relación entre la norma jurídica y la vivencia personal del sujeto. Cosio sostiene que el derecho no puede ser complemento entendido sin considerar al individuo que lo interactúa con él. En su visión, el derecho es una ciencia del deber ser y no solo del ser, enfocándose en los principios y valores que deben guiar la conducta humana. A través del método fenológico, Cosio explora cómo las normas jurídicas se manifiestan en la conciencia de los individuos y regulan sus comportamientos concretos. La teoría egológica subraya la importancia de interpretar el derecho de manera flexible y humanista, considerando la perspectiva individual y las circunstancias específicas de cada caso. Esta teoría no solo ofrece una crítica positiva jurídica, sino que también refuerza la relevancia de los derechos humanos y la dignidad individual, proponiendo una visión del derecho que va más allá de su aplicación normativa. Por lo tanto, en este ensayo se indicarán algunos aspectos analíticos sobre el desarrollo de la teoría ecológica de Carlos Cosio. Para ello, vamos a ver qué es lo que es la teoría ecológica de Carlos Cosio. La teoría ecológica del derecho, desarrollada por Carlos Cosio, es una corriente de pensamiento jurídico que se enfoca en la interpretación del derecho desde una perspectiva filosófica existencialista. Interpreta una teoría sobre el derecho y para comprenderlo completamente debemos abordar algunos de los temas más complejos que tienen por ver la intuición de este fenómeno jurídico en su sentido existencial, el cual no solo es de las conductas, sino que de normas que coinciden con una estructura conceptual que nos permite la categorización de las conductas desde un sentido jurídico. Son las normas las que nos hablan de un deber existente por su directa diferencia a las conductas. Para esto, como había mencionado, Cosio se basa en algunas teorías, como por ejemplo, un existencialista perdido en un mundo del derecho. Carlos Cosio ha logrado una síntesis entre la filosofía general y la teoría del derecho, una vinculación poco común en el pensamiento jurídico. Esta integración se presenta de manera coherente y lógica, a diferencia de otros actores que fuerzan la relación entre ambos campos. Cosio emplea una metodología de la filosofía del derecho como un ámbito de discusión que constantemente recibe aportes de la filosofía general. La teoría egológica de Cosio destaca la importancia de la conducta en el derecho. Según Cosio, el derecho no puede reducir solo a normas, sino que debe partir de la observación de las conductas específicas. Cada acción jurídica, como lo firma de un contrato o de una comisión de hurto, refleja un programa virtual y se tematiza para la internacionalidad de diversas vivencias. El enfoque de Cosio considera una conducta como un punto central del análisis jurídico. Las normas jurídicas tienen sentido solo en relación con las conductas determinadas. Por lo tanto, la interpretación del derecho debe incluir tanto las conductas normales
de los ciudadanos como las acciones de los operadores jurídicos, quienes determinan las consecuencias de estas conductas. Cosio argumenta que el fenómeno jurídico no se identifica simplemente con las normas, sino con las acciones concretas de los ciudadanos, ya se han cumplido o violentado normas. Por ejemplo, el acto de pagar o evadir un impuesto es una conducta que refleja la valorización existencial. Definir el derecho como conducta intersubjetiva provoca una visión más realista y menos idealista, alejándose de las percepciones abstractas. El jurista, según Cosio, se enfrenta a la realidad de las conductas humanas, las cuales deben valorar para aplicar normas. La comprensión del derecho como una ciencia de la conducta humana permite ver el derecho como una herramienta para mejorar la vida de los ciudadanos, siempre que comprendan la conducta de otros desde un punto de vista perspectivo. Otra teoría es el fenómeno jurídico. Carlos Cosio presenta su visión filosófica sobre el fenómeno jurídico desde una perspectiva existencialista, enfocándose en las acciones humanas como objetos culturales cargados de sentido axiológico y entusiasmativo. Cosio propone que estas acciones solo pueden comprenderse mediante un sistema de dialéctica que compone una síntesis empírica y un ideal de conducta. El mundo normativo es visto como un programa dinámico y vital, dependiendo de la interpretación del contexto teórico, lo cual permite determinar el sentido de la conducta. La egología, según Cosio, considera que la conducta no solo cumple con las normas, sino que idealmente establece una conducta socialmente vivida. La ciencia jurídica estudia la conducta normativa, de lo que el estudio de las normas se enfoca en acciones intersubjetivas. La norma en la teoría egológica conceptualiza la conducta, ya que se refiere a ella en su contexto espacio-temporal, proyectándola hacia el futuro. La lógica es esencial para entender esta conceptualización, pues estudia los elementos constantes del juicio, permitiendo identificar y normalizar los conceptos. Cosio critica la teoría pura del derecho de Kelsen, que se centra en una pureza metodológica aislándose en el deber ser normativo de la realidad. Para Cosio, esta separación debilita el análisis de las normas, ya que no aplica adecuadamente la relación entre las normas y la realidad social. La teoría egológica sostiene que las normas son juicios que requieren análisis para determinar su significado y deseo. La teoría ecológica considera que las normas y las conductas están relacionadas, donde hay normas conceptuales de conducta. Cosio argumenta que las normas deben analizarse desde una perspectiva lógica, siendo juicios que relacionen sujeto y predicado, proporcionando significado y vinculaciones con la realidad. La crítica del Kelsen se basa en un enfoque que purifica las normas desde el punto de vincular la realidad social, mientras que Cosio busca una comprensión más integrada y contextual de las normas y su aplicación en la práctica de la conducta humana. Otra de las teorías es el poder del conocimiento. El texto discute el problema del conocimiento desde la perspectiva de Carlos Cosio, quien aborda la cuestión utilizando el método fenológico en lugar de la purificación. Según Cosio, el conocimiento se origina en la intuición, que proporciona la base para conocer el sentido de la realidad. Esta intuición nos da un objeto concreto del cual tenemos evidencia, a pesar de las diferencias percepcionales que podemos tener de ese objeto debido a las circunstancias variables. Es crucial reconocer que el conocimiento no puede existir sin asignar significados a los objetos predecidos. Este proceso implica no solo percibir, sino también comunicar nuestras percepciones mediante el lenguaje. La palabra, por lo tanto, actúa como meditación entre la percepción intuitiva y su significado, facilitando la comunicación y el entendimiento compartido. Cosio distingue entre el conocimiento estático y dinámico. El estático ocurre al nombrar o juzgar un objeto identificado y asignándole un significado, mientras que el dinámico implica una renovación del conocimiento a través de nuevas percepciones que pueden llevar a una resignificación del objeto.
en el ámbito jurídico. Cosio aplica este principio al afirmar que el conocimiento jurídico es normativo, basándose en la comprensión de normas que permiten establecer significados comunes para la realidad legal. Aquí, las normas actúan como vínculo entre la percepción de los hechos concretos y su interpretación legal. Cabe recalcar que Casio enfatiza que el conocimiento se construye a través de la intuición y la significación, utilizando el lenguaje como herramienta fundamental para expresar y compartir nuevas percepciones y juicios sobre la realidad. Otra de las teorías que se basa es en el análisis neumático o la norma como significante. En el texto, análisis neumático o norma como significante explora la naturaleza de las normas desde una perspectiva fenológica según Carlos Cosio. Cosio distingue entre juicio y normas como construcciones formales, mientras que los juicios siguen la estructura S es P, las normas expresan como dado P debe ser S. Desde el plano neumático, las normas son vivencias que incluyen actos significativos y voluntarios, siendo vistas como imperativos que mandan o dan órdenes. El análisis fenológico revela que una norma, en esencia, es una significación. Esta perspectiva subraya que las normas son independientes y de la voluntad del legislador y se construyen como producto de juicio sobre perfecciones concretas. Según Cosio, los activos significantes objetivan la realidad al dotar de sentido a las cosas, fundamentando así el conocimiento jurídico en la intuición y el formalismo de juicios. La verificación de las normas se relaciona con la capacidad de significar la realidad perspectiva, es decir, su cumplimiento efectivo. Cosio argumenta que una norma solo es verdadera cuando puede ser percibida en una acción, vinculando su existencia a la efectividad en el mundo real. Esta perspectiva sostiene que el derecho positivo solo existe en un tanto que se cumplan las normas y se refleje su eficacia. Por lo tanto, el texto aborda cómo las normas deben mirar una fenología. Son construcciones que poseen un significado vinculado a la realidad perspectible, establecida así en la base para entender el derecho como una entidad que depende de su aplicación efectiva para mantener su validez. Otra teoría es la intuición jurídica. El texto, la intuición jurídica, explora cómo la intuición juega un papel fundamental en la comprensión del derecho. Según Carlos Cosio, la intuición es un acto que otorga significación al objeto conocido, estableciendo una identidad entre lo intuido y lo significado. En el contexto jurídico, la intuición se aplica a la conducta humana, donde las acciones diversas pueden ser percibidas como una misma acción cuando se considera la libertad de la normativa hacia una realidad común. La identificación de la conducta se basa en su correspondencia con el objeto del conocimiento, permitiendo discernir aspectos esenciales mientras se reconocen diferencias secundarias que no afectan a la intuición principal. Sin embargo, la finalidad futura de una conducta no es inutible y por lo tanto no debe formar parte del análisis intuitivo del presente. La intención, aunque presente en los actos conscientes, no deben dominar la interpretación de la conducta para evitar caer en un subjetivismo excesivo. Cabe recalcar que el texto destaca la intuición jurídica implica captar la singularidad de la conducta humana mediante la percepción del objeto del conocimiento, manteniendo un equilibrio entre la identificación intuitiva y la consideración de la libertad y finalidad de las acciones humanas. Otra teoría que aplica es volviendo a la conducta. En el texto, volviendo a la conducta se aborda la relación según la ecología de Cosio, destacando la interacción entre conceptos y objetos con el contexto del conocimiento jurídico. Se explora la conducta desde una perspectiva teológica, enfatizado que su significado no radica únicamente en factores externos, sino también en pertenecer a un deber de ser existencialista. Se distingue entre el análisis normativo y psicológico de la conducta, subrayando que el conocimiento jurídico se centra en la internacionalidad normativa de las acciones más que su motivación individual. Se discute cómo las órdenes jurídicas expresan propósitos institucionales constituyentes
independientemente del cumplimiento efectivo, lo cual refleja su carácter normativo incluso cuando cae en descenso. Para nosotros, como abogados, y para concluir, un abogado analiza un contrato para defender los intereses de su cliente, considerando que el contrato representa una conceptualización de conducta. El contrato y los actos que lo cumplen son expresiones de libertad que confirman o incumplen compromisos. La teoría egológica subraya la importancia del deber de ser existencialista, proyectando en acciones futuras que pueden ser valiosas cuando la vida se forja con las elecciones orientadas al logro del objetivo, vivencias en el ser como un deber del ser, las experiencias jurídicas combinadas a las percepciones normales como un deber excepcional formando por sus legales, las normas jurídicas como significación del deber de destruir y valorar conductas. Para culminar, la defensa jurídica busca resolver casos existenciales y preservar la igualdad en la vida comunitaria. Esto fue nuestra interpretación. Somos el grupo número 4. Muy buenas noches, profesor. Gracias.